Mi hermano Francisco, ustedes están felices, aprobaron el nuevo Código Procesal Penal. ¿Llenaron tus expectativas? Buenas tardes, Juan Isidro. Y como dirían por ahí, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre la persona que en este momento empiece a ver tu podcast. Para los abogados penalistas hay ahora mucho más trabajo. Primero porque hay muchos más ilícitos penales que los que se habían establecido a partir del año 1884, cuando entró en vigencia el Código Penal Dominicano, que fue modificado varias veces durante la época de Trujillo, que fue modificado en el año 1997 con la Ley 2497, que trajo lo que hoy se conoce como la violencia de género e intrafamiliar, donde se empezó a hablar de feminismo, aunque claro está, en la Ley 2497 no se habla de feminismo, pero es una ley que en cierta medida surgió para proteger a las féminas en una sociedad tan machista como la nuestra, en la que desapareció el estupro e ingresó al Código Penal la violación sexual como ese acto de penetración contra el consentimiento de la víctima, que puede ser una mujer o puede ser un hombre, que puede ser una persona mayor de edad como puede ser una persona menor de edad. Es decir, hubo ciertas modificaciones a través del tiempo y ya en este momento y cuando entre en vigencia el Código Penal que acaba de ser aprobado, Ley 74-25, según la promulgación que ha hecho el Ejecutivo, pues ya se habrán cumplido 142 años de vigencia de un código que inició en Francia en el año 1810 y que en nuestro país 74 años después fue adoptado por resolución del Congreso de la República. Francisco, hablaba ahorita tú de estupro y que ahora feminicidio y que violación. Hay muchos comentarios, muchas discusiones en todas partes sobre el asunto de la violación sexual matrimonial. Eso va a traer muchos problemas. Eso va a poner muchos hombres en apuro. Eso no es nuevo. Va a meter muchos hombres presos. Pero es que eso no es nuevo. Ahora que yo lo sé. No es nuevo. Porque el Código Penal modificado por la Ley 24-97 no distingue en si la persona a la que se le penetra sexualmente en contra de su voluntad es una persona desconocida, conocida, pareja consensual o que convive en matrimonio legal con el autor del hecho. Es decir, en la Ley 2497, la violación sexual no establece una distinción como para entender que cuando el esposo toma por la fuerza a su pareja, no la está violando. Es decir, si ella está durmiendo y yo tengo relaciones con ella. Te voy a decir, te lo voy a decir. Espérate, yo llegué. Como ella siempre hace. Muerto de un humo. No tanto. Bueno, pero llegaste. Esa es tu pareja. Tú llegaste, estaba afuera, andaba por ahí. Ella de maldad se acuesta en panty y boca abajo. Cuando yo llego la veo, ella se hace la dormida y yo la penetro. Violación. Y si ella dice al otro día que tú la tomaste en contra de su voluntad por la fuerza, tú eres un violador y te toca una pena en la normativa vigente actualmente, no en la que va a entrar en vigencia dentro de un año. Existe la violación sexual de la pareja, porque el legislador no distingue. Sí, pero ella lo va a hacer porque yo llegué tarde. Sí, pero oye, es una realidad que luego entonces
nadie estuvo en la alcoba para desmentir. Te lo voy a poner más sencillo. Ella quiso, a regañadiente ella quiso, pero el otro día ella, que ya quiere salir de ti, dijo que tú la tomaste por la fuerza, que tú entraste a la habitación con un cuchillo, que ustedes estaban bravos desde la tarde, temprano. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Tu palabra contra la de ella? No. Porque la de ella no es una palabra, la de ella es la prueba. La tuya sí es simple palabra, tu defensa material. No, yo no lo hice. Pero ella está diciendo que sí que lo hizo. Y más fácil aún, se hizo algunos moretones. O no lo hemos visto en otros escenarios que no son el de la violación sexual. La mujer que se hace un moretón y viene a violencia de género, que está a apenas 3 cuadras del lugar en donde nosotros estamos, en la calle del Sol, y dice que el esposo la agarró fuertemente, la apretó, le dio una bofetada. Y luego viene un médico legista que no la examinó, que no mandó a chequear nada, que simplemente la vio y por entrevista dijo que sí, y que ella muestra evidencias, moretones y cosas por el estilo, que curan en 10 días. ¿Para dónde tú crees que tú vas? Entonces, lo que quiero decir es que no se trata de algo nuevo. La violencia sexual, a partir del año 1997, cuando entró en vigencia la ley 2497, que modificó varios artículos del Código Penal Dominicano, a partir del artículo 309, la violación sexual no distingue entre la condición de las dos personas, autor y víctima. No indica si la conocía, no la conocía, la vio por primera vez, eran amigos o eran parejas. Simple y llanamente se trata de la penetración sexual no consentida contra una determinada... O sea, para yo tener sexo con mi pareja. Mi recomendación a los amigos, como esto le está dando tanto miedo, ya yo conozco muchos amigos que andan por ahí llenos de miedo, yo no. Yo por suerte cada vez que quiero mi viejita está ahí. Sí, ya uno no quiere, lo puede hacer, ya uno no quiere con tanta frecuencia como quería antes, ¿verdad? Porque ya los años le van tumbando a uno el ímpetu. Pero cuando yo quiero, mi viejita también quiere. Queremos los dos. Yo no tengo miedo con eso. Yo tengo 35 años, felizmente casado, y nunca he tenido problema con eso. Quizás tenga yo problemas con que sea ella la que me pida más de lo que yo le pueda dar. Pero el detalle está en que ya veo muchos hombres preocupados por ahí. Yo digo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un formulario en forma de un talonario como el debo y pagaré. Correcto. Debo y pagaré. Entonces tú le dices a tu esposa, mira mi amor, ya que estamos de acuerdo esta noche, después de 3 meses sin pasar nada, en que por fin vamos a tener algo, y tú hasta me autorizaste que me bebiera la azulita, llénalo de tu puño y letra y firma ahí con la fecha exacta de hoy, exactamente igual que como tú firmas en tu cédula. De manera que si mañana hay alguna duda, tú dices, mi amor, acuérdate, míralo. Va a incurrir en perjurio. Tú vas a pretender ir luego bajo la fe del juramento a decirle a un juez que yo te violé, pero yo tengo la prueba de que tú esta noche quisiste. Entonces ya lo disfrutan felices de la vida sin pensar que mañana vendrá un percance. Pero a mí esa parte no es la que más me preocupa. Y si lo que yo voy a buscar el formulario se va todo y ya no quiere. Sí, mira que lo que pasa es que en esta sociedad machista lo que más está preocupando es eso, y no es lo que más me preocupa a mí. ¿Tú sabes qué es lo que más me preocupa a mí? ¿Qué? Que en nuestro país no existe claridad respecto a la política del Estado contra la criminalidad. Tú nunca has escuchado decir, bueno, la Procuraduría General de la República convocó la Mesa Nacional. Me sacaste del tema, pero en la que, bueno, no, pero para allá es que voy. En la que se maneja la política criminal de Estado. En la que está el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público, y en donde se discuten las directrices de una política criminal de Estado, como le llaman en otros países, que esté basada en una visión, en una misión y en unos propósitos.
y en donde el aspecto fundamental de esa política del Estado contra la criminalidad sea la prevención. La prevención. ¿Por qué? ¿Cuántos miles de hechos no quedan impunes? De toda naturaleza. Una mujer que la violaron y nunca se supo quién la violó. Una persona que la atracaron y nunca se supo quién la atracó. Mataron uno y nunca apareció el autor del hecho, aunque hubo sospechoso, al final se quedó impune. Un robo con violencia en una casa habitada, 3 encapuchados que se metieron de noche. Un robo con violencia en una sucursal de un banco o de una cooperativa que se llevaron millones de pesos. Miles de casos quedan impunes. ¿Por qué? Porque la acción punitiva del Estado no es perfecta. Entonces, si no prevenimos, si no buscamos la forma de que cada día menos personas tengan tendencia a delinquir, no estamos en nada. Entonces, ¿de qué vale crear un código penal, y ya voy a entrar en materia, que tenga todas las fortalezas del mundo, que traiga nuevos ilícitos penales al escenario judicial? Hablando hasta de 60 años, cuando ni 30 se cumplen. Exacto. Cuando el Estado tiene a la justicia como su cenicienta y tiene al Ministerio Público como un instrumento subestimado en el que no existe una caja de pensión del Ministerio Público. No existe una caja de pensión del Ministerio Público. Cuando un miembro del Ministerio Público llegó a la edad de jubilación, tiene que jubilarse por un decreto del presidente de la República. Y esa es la independencia del Ministerio Público a la que aspiró Abinader. Pero aquí no existe un régimen de sanción disciplinaria efectivo contra los fiscales que andan por ahí cometiendo diabluras, que hacen un allanamiento y donde encuentran $100,000 solo reportan 40,000 y se reparten 70 entre ellos. Y no hay forma luego. ¿Por qué? Porque a ese fiscal tú lo ves usando un trajecito bonito todos los días, cosa que yo no puedo hacer, por ejemplo, y nadie sospecha que él con su sueldo no puede tener una vida como la que se está dando. El vehículo que usa, que ya no está usando un vehículo que le asignan de los que tiene incautado el Ministerio Público. Entonces, en un país en donde faltan centenares de jueces en las diferentes jurisdicciones para conformar tribunales y asegurar que la mora judicial se rompa, en un país en el cual tenemos 26,000 presos, entre los cuales más de 18,000 son presos preventivos, porque o no se le ha conocido su juicio o su sentencia fue anulada y volvió a cero de nuevo, y por lo tanto, hasta que no exista una sentencia firme con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Porque hay pocos jueces, porque hay poco personal, porque aquí se apostó a la tecnificación del sistema, votaron la mayoría del personal administrativo de los tribunales, el trabajo que en una jurisdicción lo hacían 80, ahora lo hacen 30, estamos atascados. Entonces, en un país donde la justicia es una cenicienta, ese código nos va a quedar tan grande que va a haber más impunidad que la que hay ahora con el código que teníamos. Y te voy a poner el mejor ejemplo. Vayamos al punto más álgido y más discutido del Código Penal, que no se aprobaba porque había algo que era lo que lo impedía. Las 3 causales. Las 3 causales. Aquí no hay ninguna jodida causal. Aquí el aborto está sancionado ¿desde cuándo? Desde que existe el Código Penal. Y es una sanción drástica. Pero los abortos... La pregunta del siglo. Y en este momento, ¿cuántos abortos se estarán practicando en la República Dominicana ahora mismo? Justo ahora. Sí. Señores, aquí se practican decenas de abortos diarios en la República Dominicana. Médicos, y la pregunta del siglo es, la pregunta del siglo es, Francisco Hernández, ¿tú has sido abogado alguna vez de un médico, de un practicante, de una enfermera, de una señora de un barrio que practicó un aborto? De la única manera que se arma un lío es si la persona abortante muere. Si la persona abortante muere, ya hay un problema. Y la familia va a decir que era un aborto que le estaban practicando, aunque la familia consintió que se lo practicaran. Y van a delatar a quien se lo practicó. Entonces, si ha habido en los últimos años 8 o 10 casos de abortos ventilados en los tribunales, ha sido porque la persona murió
o si no a los médicos de los hospitales, que le informen a la sociedad la cantidad de personas que van corriendo a hacerse un legrado porque le quedaron partículas del aborto que se quiso practicar en algún momento o que se practicó y tienen que hacerle una limpieza huyendo porque la persona se está muriendo. Entonces, señores, aquí se practican decenas de abortos todos los días, que equivale a decir decenas de ilícitos penales de supresión del embarazo de una persona. Y la pregunta es... No son pocas las jóvenes que van al hospital Cabral Ibáez corriendo que se provocan el aborto, hacerse la limpieza. Y arrancan para allá. Se la provoca, no, que lo provoca a alguien. Entonces, el problema no es crearle más lastres al Estado con ilícitos penales nuevos. Es colocar al Estado en capacidad de responder a través de su poder jurisdiccional a las exigencias que eso implica. Y no solo eso, sino también irnos a la política preventiva. Y repito, y ya me voy por otra vertiente, cuando hemos visto en un canal de televisión, hemos escuchado en un canal, en una emisora de radio, ahora no basta cuando nos ha llegado por las redes sociales algún tipo de orientación médica cubierta por el Estado para que las jovencitas no tengan embarazos precoces. Cuando han ido comisiones de salud pública a los barrios a orientar a las niñas para que sepan cómo evitar tener sexo a temprana edad sería lo ideal. Pero eso nunca ha sido posible, ni será posible. Nuestras abuelas se fueron con nuestros abuelos cuando tenían 16, 15 años. Pues si no, averígüenlo. La vida era otra, claro está. Pero hoy, el problema está en la falta de educación, en la falta de orientación, porque no hay una orientación de la política criminal de Estado hacia la prevención. Y tengo que caer siempre ahí. Que ahora el sicariato va a representar un ilícito penal porque el código describe de manera clara quién es el autor del sicariato o el coautor del sicariato. Bueno, perfecto, sí, es verdad. Eso es verdad. Hasta ahora, según los artículos 59 y 60 del Código Penal vigente, el tú mandar a matar a alguien, el tú pagar para que maten a alguien, el tú facilitar los medios para matar a alguien, te hace cómplice. Y la pena tuya es de 3 a 20 años, mientras que la del autor es de 30. Ahora va a ser la misma pena. ¿Por qué? Porque ya ahora se te considera coautor en función de ser quien determinó que esa vida se debía suprimir, se debía eliminar, fue quien pagó, fue quien facilitó los medios. Entonces ya al sicario, es decir, al que ejecuta, y a quien concibió el hecho ilícito de quitar la vida a una persona, de causar la muerte a una persona, por la causa que fuere, casi siempre por ajustes de cuenta, a ese le cabe la misma pena ya. Francisco, el día pasado tú y yo conversábamos, esas conversaciones que hacemos constantemente aquí, de manera regular, y tú me hablabas de que para ti no son 3 causales, sino 4. Ahí llegó alguien y tú te fuiste y me dijiste, seguimos conversando un día de esto. ¿Cuál es esa 4? Ese es un atrevimiento de tu parte, pero yo te lo voy a responder porque yo soy una persona que lo que digo, lo digo sobre bases y fundamentos. Hasta ahora se ha hablado de 3 causales y todos sabemos cuáles son. Cuando la vida de la madre está en peligro, Dios, cuando si tú quieres, el feto, no puedes contestar. No, te la voy a contestar. Cuando el feto es inviable, que se sabe ya a los pocos meses del embarazo, que esos 9 meses, esas 36 y tantas semanas, 36 semanas que la madre va a durar con su criatura y de las cuales ya lleva menos de la mitad, bueno, pues ya es solo por tenerla, porque lo que van a hacer se va a morir varios días después de haber nacido. Entonces, ¿para qué? Hay madres que dicen, no, yo lo quiero tener hasta el final y llorarlo cuando nazca, pero está corriendo un riesgo también. La ciencia puede determinar, no, mira, va a nacer con tal condición y se va a morir al nacer o no va a durar más de 10 días después que nazca. Entonces, el feto es inviable
Y la tercera causal es cuando resulta del incesto o la violación sexual. Una mujer que fue violada, que odia ese episodio, ese momento, probablemente no vaya a estar sana de mente para ver ese hijo como alguien que vino decentemente de su vientre. A lo mejor tiene la facultad humana y cristiana de adorarlo después. Pero wow, si ella que sufrió el dolor de la violación no quiere tener esa criatura, ¿por qué obligarla? ¿Por qué forzarla? Y yo digo, hay una cuarta causal. Hay una cuarta causal para taparle la boca a mucha gente. Y cuando es la mujer, la doncella, que fue tocada por ese ambiente mágico religioso que se respira en las iglesias y que un cura la embarazó. ¿Cuántas mujeres no le han parido a un cura? O que un pastor evangélico que es casado y tiene su familia la embarazó, aprovechando los efectos mágicos religiosos que genera ese ambiente de la iglesia, cautivándola y llevándola después a otro escenario. Hay que obligarla, si ella no quiere tener ese hijo de él. Y vamos a callar en la boca a mucha gente, tocando un plano meramente moral del asunto, en una sociedad que vive de doble moral. En una sociedad que yo digo que es más pobre moralmente que económicamente, y la peor forma de pobreza de una sociedad es su pobreza moral, ni siquiera su pobreza económica. ¿Por qué? Porque es la pobreza moral de esta sociedad la que lleva a que personas que viven en la miseria jueguen todas las loterías que existen en nuestro país. Sí. O sea que hay personas que piden inclusive para comida y tienen la virtud de jugar todas las loterías que existen. Encuentran 200 pesos diarios para repartirlo entre todas las loterías. Francisco. Entonces, ¿pobreza material o pobreza moral? Francisco, por aquí pasa una señora vendiendo caramelos. Sí. Siga, no se preocupe, que la conversación sigue. Vendiendo aquí caramelos. Para comprar una servilletita al caballero. Un paquetico Y una fundita. de teléfono. Y una fundita. Y con lo que hace, con el paquetico, escuchar a un individuo que da los números y después lo que termina de vender, jugarlo de número. Sí, entonces es una enfermedad. Es una enfermedad. Porque la sociedad nuestra está completamente Pero enferma. lo promueve el Estado. Claro. Lo promueve tanto que... Suéltalo, Mario Matías. No era una rifa los domingos a las 10 de la mañana. Como pusieron la otra a las 12 días, el presidente Balaguer se reunió como 10 días peleando. Y ahora hay más de 20. Todos los riqueros son analfabetos, son millonarios. Pero el Estado no enfrenta a esa. Es, Se hablaron de Balaguer. No aceptaba otra. Eso lo gusta pobre. Una semana trabajando y un dólar 10 pesos. y la gente entonces cuando quería variar jugaba la caraquita. ¿Tú te acuerdas? Pero ya tú sabes, aquí se perseguía a los riferos. Lo que pasa es que la policía siempre, y Mario Matías lo sabe, la policía siempre fue ¿Y corrupta. por qué tú haces ese paréntesis? No, porque Mario Matías, siendo policía, se buscó muchos problemas. Yo quería que era mucho dinero. Y yo sé de personas que hoy son clientes míos que tenían rifas. Bancas, rifas. No, rifas. tenían rifas de aguante, como se le llamaba. Y el temor de ellos era, en un momento determinado, que el sargento Mario Matías fuera en el contingente policial cuando iban a... ¿Por qué? Porque el sargento Mario Matías no entraba en contubernio. Pues por eso, míralo ahí. Sí. Que hasta fiscal de Santiago fue y míralo, caminando por las calles A pie. y nadie se atreve a decirle, ladrón, me engañaste. Porque Mario Matías es una montaña de moralidad. Por último, ¿cómo tú valoras la gestión de Henry Mejía? ¿Quién es Henry Mejía? El presidente de la Suprema Luis Corte. Henry Molina. Molina, di que Mejía. Ese era del PRD, ¿verdad? Sí. Molina. Luis Henry Molina es una persona muy preparada, llena de muy buenas intenciones, pero lamentablemente esa función le ha quedado grande. Primero es que la forma en que llegó ahí no fue la forma más apropiada.
Ya sabemos que llegó fruto de sus vínculos políticos con el PLD y especialmente con el sector de Danilo Medina. Vengan, pidan, que precisamente esto se llama el mostrador aquí. Sí, detrás del mostrador. Detrás del mostrador. Entonces la realidad es que la forma en que él llegó a esa función ya la sabemos. Quizá había otros más preparados que él, que no pertenecían a ningún partido, que lo pudieron hacer mejor. El error de él fue pretender que la parte humana del sistema era prescindible. Y prescindió de una gran parte. ¿Por qué? Por algo que yo decía, donde una persona hacía un trabajo decente, correcto, usted no tiene por qué pretender poner otra cosa. Entonces, ¿qué hicieron? Sígueme tu pelo. Que redujeron a su mínima expresión la parte administrativa, el personal administrativo del sistema. Y lamentablemente el trabajo que muchos humanos hacían lo están haciendo pocos ahora, porque ahora de lo que se trata es de modernizarlo todo, de sujetarlo todo a las nuevas tecnologías. Entonces ahora todo es remoto, ya necesitaba menos personal. Pero ¿qué pasa? Que él no ha tenido el coraje suficiente para exigirle al Poder Ejecutivo que todos los años le dé completo el presupuesto al Poder Judicial. El Poder Judicial es dueño del 5% del presupuesto nacional y 1% le corresponde al Ministerio Público y otro por ciento a la Judicatura. Pero aún le entregaran por completo el porcentaje que le corresponde del presupuesto nacional, no es suficiente. Y no es suficiente porque cada vez se requieren más tribunales. Este país fue dividido de una manera estrepitosa. Entonces, en todos los nuevos municipios del país hubo que crear juzgados de paz. Por ejemplo, cuando se creó el municipio de Puñal, porque el de Santiago Oeste es un distrito municipal todavía. Cuando se creó el municipio de Puñal, hubo que crear un juzgado de paz en Puñal y hubo que nombrar todo un personal allí. Pero ¿qué está pasando en el Distrito Judicial de Santiago? Yo les voy a poner un ejemplo. Hay un juzgado de paz en San José de las Matas, un juzgado de paz en Sabana Iglesia y un juzgado de paz, para poner como ejemplo a la Sierra, en Jánico. Oigan esto, el juez de esos 3 juzgados de paz es itinerante. Es un juez que va de aquí de Santiago y tiene que moverse en esos 3 municipios porque el Estado no tiene con qué sustentar un juez de paz en cada una de esas pequeñas jurisdicciones, en cada uno de esos municipios. Entonces, eso es un país organizado. Ese es un país que puede hablar de avances democráticos. Ese es un país que puede hablar de que tiene una justicia independiente, cuando es una justicia que depende de la voluntad de los políticos, cuando es una justicia disminuida en su capacidad de respuesta a las exigencias del momento, cuando es una justicia que está plagada de casos sin resolver, de casos sin fallar, de casos que se extinguieron ya, porque tienen 8 y 10 años sin una solución y han tenido que inventarse fórmulas para volver atrás lo que el legislador quiso resolver cuando estableció la extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo de su duración, y han empezado a dar vueltas y a buscar formulaciones interpretativas para no suspender, para no extinguir los procesos. Eso no es justicia. Eso es pura M. ¿Pura? M. Pero Pura mayúscula, mierda. mayúscula. Pura mierda. Pero mayúscula. Sí, en este país vivimos. Correcto. Lamentablemente. Francisco, contigo es imposible hablar una sola vez. Capacidad de expresión, capacidad intelectual,
domina los temas. Tú vas a tener que darme un cosito de eso para yo venir con, Sí, te voy a- pero con un Mavi. Te voy a dar Tiene que una ser un arepa. Mavicito Ceibano. Tú lo buscas por ahí no sé dónde. Claro. puede ser No, Mavi te voy a Cachel regalar una miel. En la Mejor. próxima, en la próxima. La próxima. Ok, encantado, gracias. Positivo todo. Me aclaraste muchas cosas y sé que a nuestros amigos televidentes también le ha aclarado muchas cosas. Ustedes lo verán de nuevo aquí, detrás del mostrador en el punto de Juan Isidro. Claro, Bien. como siempre, yo estaría aquí, de este lado, él conversando conmigo. Súper. Mario, gracias por tu contribución. Oye,